Si estás pensando en estudiar diseño gráfico en España, aquí tienes todo lo que me hubiera gustado saber a mí antes de tomar la decisión. Hola, hacía ya un tiempo que no me pasaba por aquí, ¿sabes? Como así de tú a hablarle a la cámara. Y la verdad es que ya lo echaba un poquito de menos, pero bueno, he conseguido sacar un tiempo entre mi vida tan ajetreada de máster, trabajo y demás para hacer un vídeo que tenía muchas ganas de hacer. Por si no me conocéis, mi nombre es Estrella Gracia y acabo de graduarme en Diseño y Tecnologías Creativas, que es aquí en España una de las pocas opciones públicas que hay para estudiar diseño gráfico. Y tras estos 4 años y tener una opinión ya bien formada, más o menos porque sinceramente me sigo considerando un poco pollito y a la cual aún le queda mucho que aprender, te traigo hoy aquí un compendio de un montón de información muy útil si te estás planteando o te gustaría estudiar esta carrera en España. Como va a ser un vídeo preveo un poco largo, os dejo por aquí y también por abajo por la descripción todos los timestamps en caso de que queráis saltar alguna parte en específico, aunque como siempre yo recomendaré que os veáis el vídeo de pe a pa y no uséis vuestra atención de niño de TikTok y podáis veros un vídeo entero de 20 minutos, por ejemplo. Así que sin más, vamos a empezar. Antes que nada, un poquito de contexto personal para que me ubiquéis bien, pero sobre todo para que ubiquéis un poco a la Estrella que también tuvo que tomar esta decisión. Yo venía a estudiar el bachillerato científico, en concreto el bachillerato de Ciencias de la Salud. Y os estaréis preguntando, ¿qué tiene que ver todo eso con el diseño gráfico? Y la respuesta es nada, absolutamente nada. Pero bueno, fuera de mis estudios, en mi tiempo libre, tenía una pequeña cuenta, o quizás no era tan pequeña, para ser verdad, que llegó bastante lejos, ¿no? Para haber tenido yo 15 años cuando la empecé. Pero eso, tenía una pequeña cuenta de Instagram en la cual pues hacía bullet journal, un montón de lettering, de caligrafía, de dibujos, de acuarelas, de mil movidas artísticas que siempre me habían interesado un montón y me gustaba pues hacerlo y compartirlo y crear como esta sensación de comunidad a su alrededor. Fue todo como un proyectito un poco autodidacta y si queréis bichearlo os lo dejo también abajo en la cajita y también tengo un par de vídeos por aquí por YouTube de esa época todavía. Así que pues no sé, así supongo que es como empezó todo. Y es que a decir verdad yo siempre había sido una persona muy creativa, ¿no? Desde niña, que seguramente es algo con lo que puedes empatizar mucho si estás viendo este vídeo y has hecho clic. Por algo será. También he sido siempre una persona muy inquieta y a pesar de que me encantaran el cuerpo humano, la biología, la anatomía, las matemáticas, la física, la química, había una parte de mí que no podía estar inquieta sin tener proyectos en mente, nuevas cosas que hacer, nuevas cosas que explorar y además todo pues el boom de las redes sociales, que quizás ahora está muy normalizado, ¿no? Pero cuando yo y la gente de mi edad teníamos 12, 14 años, estaba todavía empezando, pues no sé, veías a gente hacer cosas y decías, yo también quiero y así es un poco como creo que empezamos todos. Así que por estas razones y seguramente otras que me esté dejando porque no puedo hacer memoria completa de la Estrella de 18 años, son por las cuales escogí estudiar diseño gráfico. Realmente era una disciplina súper chula porque me permitía aunar cosas como por ejemplo la resolución de problemas, la funcionalidad, la estética, la comunicación, la creatividad y obviamente la curiosidad. Sin embargo, quiero avisar a todos los navegantes de que tomar esta decisión y no otra fue un proceso muy complicado y además porque yo soy una persona que le da muchas vueltas a las cosas. Así que si estás en una situación parecida, que sepas que te entiendo completamente y no estoy intentando yo aquí decir que nada, escoge esto o aquello y ya está, todo estará bien. Pues no, una chica a veces tiene que dormirse a las 3 de la mañana pensando en qué tiene que hacer con su futuro, pero solo de vez en cuando, que nos conocemos. Hay muchos factores, ¿no? Como el tema de la indecisión, que haya tantas opciones de carreras que estudiar o de caminos que tomar una vez acabas como la obligación más o menos obligatoria aquí en España. Está el miedo al que dirán, está el miedo a qué pasará si eliges este camino que es un poco más artístico y quizás no tan convencional, no estás estudiando ADE, no estás estudiando magisterio, no estás estudiando ingeniería química, entonces como que quizás tienes un poco de miedo y es normal. Pero a veces está muy guay dar un salto al vacío sin saber qué es lo que realmente te vas a encontrar y sobre todo si sientes que es lo que toca y es algo que dentro de ti sabes que es la decisión correcta. Tengo que decir que las veces que yo he tomado este tipo de decisiones no es algo que haya sido de un día para otro, sino que durante mucho tiempo he tenido seguramente 2 o 3 opciones como al mismo nivel y llega un punto en el que de repente, no sabes cómo, no sabes por qué, una se pone por encima de la otra y ya está. Y no lo decides tú conscientemente, hoy voy a tomar la decisión, sino que la decisión viene a ti. Así que, pequeño consejo, si estás pasando por un momento de indecisiones, dejar que llegue. A no ser que tengas que hacer mañana la preinscripción de las universidades, en cuyo caso pues vas a tener que elegir sí o sí. Pero bueno, es como un pequeño aliciente también, ¿no? O sea, al fin y al cabo, vas a tomar la decisión.
no te preocupes. Relacionado con todo esto, os voy a contar una pequeña anécdota. Y es que el otro día, buscando un poco de inspiración para hacer este vídeo, encontré una página de Notion que yo escribí por allá por 2020-2021, que es cuando yo tenía 18 años y estaba empezando segundo de bachillerato. Y descubrí una página que me escribí yo a mí misma, tratando de convencerme o de escribir todas las razones por las cuales creía que tenía que estudiar esta carrera. Y me ha parecido muy tierno y es como súper específico, ¿no? Para hacer esto. Porque aunque yo os esté hablando aquí como persona de 22 años que ya ha pasado este proceso, creo que está guay que de alguna manera podamos hablar, ¿no? Con la estrella 18 y que nos cuente ella qué es lo que le da miedo y qué es lo que piensa y por qué razones ella lo está escogiendo. Porque quizás son las mismas que las tuyas. No lo sé. Por favor, no juzguéis mucho a la pequeña estrella de 18 años, que además le gustaba ponerse un poco intensa cada vez que escribía. Así que, bueno, os las leo y me lo quito de encima. Razón número 1. Que no quiero arrepentirme. No quiero estudiar ADE o algo por el estilo y pensar en qué habría sido de mí si al final hubiera estudiado lo que realmente quería. Número 2. Sé que es un camino difícil, muy difícil, lleno de inseguridades, seguramente de dudas y de no saber si estoy haciendo lo correcto. Hay una frase que encontré el otro día por Pinterest, que dice que no hay que permitir que nadie te diga cómo hay que vivir la vida, que al fin y al cabo la experiencia de cada uno es única e inigualable. Por lo tanto, si me apetece, me interesa, despierta algo en mí, oye, ¿por qué no ir a por ello? Además, está la rama de UX UI Design, que aquí en España aún no está explotada del todo. Creo que podría ser una salida bastante chula. Puede que en la carrera me enseñen la base, o me abran las puertas para un máster relacionado. Dios mío, la estrella de 18 años era pitonisa por lo menos. Y de ahí ya vaya a algo que lleva rondándome la mente mucho tiempo. Miguel, mi hermano, por contexto, el otro día que estaba indecisa me dijo que ante la duda siquiera mi corazón. Esto me da un poco el H. Y mis latidos hablaron ya hace mucho. Esto es a lo que me refería con que era muy intensa. Mis otras opciones, como marketing y negocios, al final ambas tenían el objetivo de dirigirme al ámbito de la empresa, pero desde el branding, la publicidad, la imagen de marca, vamos, las ramas más creativas. Así que, ¿por qué no entrar en ellas de lleno? Muy buen argumento este me ha gustado. Y bueno, había como otros 13 bullet points que no os voy a leer todos aquí porque podría ser un poco aburrido, pero sí que me quedo con el último, que es Please don't overthink it, honey. Yo ya era bilingüe en aquella época. Qué gracioso. Vale, pasemos ahora a un apartado un poco más práctico. Me estoy pensando seriamente ahora ya, Estrella, estudiar esta carrera que tú me estás diciendo todo este vídeo. ¿Qué opciones tengo? En primer lugar, tenemos que hacer dos distinciones. Tenemos las opciones públicas y las opciones privadas. Y además, dentro de las opciones públicas tenemos las universidades y las escuelas de arte. Entonces es como que se nos queda así un poco una ramificación, pero espero que me sigáis en todo momento. Las opciones privadas, para seros sincera, no me las sé todas porque hay muchas, hay a patadas diría. Además está luego la modalidad online, que ya le sumo otra capa de edición, así que si hiciera aquí una lista de todo, pues sería un vídeo únicamente de esto. Pero bueno, las más prestigiosas y las que creo que todo el mundo del diseño más o menos conoce, aunque seguramente me esté dejando algunas, son, por ejemplo, la Elisaba, que es una escuela que tiene sede en Barcelona y también algún máster y cosas en Madrid también, que es una de, vamos, las más famosas y las que los alumnos ganan todos los concursos de diseño y demás, y la verdad es que la calidad de los trabajos está muy muy bien. En Valencia, por ejemplo, tenéis la opción de estudiar en Barreira, la opción de estudiar en el CEU, e incluso creo que la Universidad Europea también tiene un propio grado de diseño gráfico. En Madrid hay dos opciones un poco más tecnológicas, que si no recuerdo mal se llaman UDIT y UTAD. Luego también hay otra escuela que se llama La Basad, que tiene una serie de másteres online también muy muy chulos, y conozco a gente que ha hecho alguno y están bastante contentos. Y podría tirarme así todo el día, diciendo distintas opciones de universidades privadas. ¿Qué pasa con nuestras queridas opciones privadas? Pues que de normal un grado, hacerlo en estas universidades, esto es un estimado, ¿vale? O sea, no me sé los precios exactos de cada escuela, pero suelen ser unos 10.000 euros anuales. 10.000 euros al año. De normal los grados son de 3 o 4, o sea que calculemos. ¿Qué quiere decir todo esto? Esto quiere decir que la barrera de entrada es bastante grande para ti, para mí y para todo el mundo, porque si no tienes ese dinero es bastante complicado entrar. Luego está el tema de que puedes pedir préstamos y demás, pero que no es la entrada directa. Además, estas universidades suelen estar en ciudades como Madrid o Barcelona, que si eres de allí, oye, pues perfecto, pero si eres de otra ciudad de España, que es donde estamos situados la mayoría de habitantes de España, pues es bastante complicado, ¿no? Que además te puedas permitir vivir allí durante esos 3-4 años, porque el nivel de vida es altísimo. Es cierto que dan ayudas y eso hay que tenerlo en cuenta, que si eres una persona con mucho talento y mucha vocación, muchas ganas y muy buen expediente, oye, quizás te sale guay esa jugada. Pero para la mayoría de mortales, ir a una universidad privada no suele ser una opción. Ojo, con esto yo no estoy diciendo que no sean buenas universidades, simplemente que no están abiertas a todo el público, pero de normal tienen planes de estudios bastante guays y sobre todo contactos, que al fin y al cabo tú cuando pagas este tipo de institución estás pagando también pues por conocer a un profesor
profesor, que te pueda recomendar en un estudio, unas prácticas y demás, que bueno, pues cada uno elige, ¿no? Cómo comienza su carrera en el diseño. Sin embargo, esta servidora de aquí es mucho más fan de las opciones públicas. ¿Por qué? Porque dan acceso a todo el mundo y a que el factor económico no sea decisivo para que tú seas válido o no para estudiar lo que realmente quieres. Todo esto hace que también tengas que tener un poco en cuenta el tema de las notas de corte, y es que es cierto que hay carreras con las notas muy altas, como por ejemplo el grado que estudié yo tenía la nota muy alta y hay gente pues que se queda fuera, pero siempre pues tienes que tener un poco ahí tu opción B, a ver qué otra cosa puedes hacer de mientras. También es bastante guay que si tienes una nota de corte alta, de normal la gente que entra tiene nivel, tiene ganas, tiene inquietudes, y ese nivel que tú ves en tus compañeros de clase también enriquece tu propio aprendizaje. Así que bueno, pues es como un poco un arma de doble filo, ¿no? Por un lado es malo para la gente que no puede llegar, pero por otro lado si entras tienes una experiencia increíble. Así que vamos a hacer un pequeño repasito de universidades públicas donde puedes estudiar diseño por si acaso no conocías todas las opciones. En primer lugar, contaros obviamente la que he hecho yo, que es en Valencia, en la UPV, y el grado en concreto es Diseño y Tecnologías Creativas, o sea que tiene ese enfoque un poco más tecnológico. El único otro grado público que hay en España que se llama igual está en Lleida, pero en vez de 4 son 3 años, y creo que tiene un enfoque un poco más tecnológico, como más de mates. Sé que tiene una asignatura de matemáticas por ahí, que lo estuve mirando hace tiempo, y creo que también está bien. Tengo una amiga que lo ha hecho y no están descontentos, o sea que opciones más clásicas en la Complutense de Madrid, en la Universidad de Barcelona, en la Universidad del País Vasco, la UPV, pero del norte, que a veces nos confundimos, en Tenerife, creo que es, en la Universidad de La Laguna, y también en la Universidad Rey Juan Carlos, aunque no es diseño al uso, sino que se llama diseño integral y gestión de la imagen, que supongo que será algo parecido. Encontré el otro día también investigando para este vídeo que en la Universidad de Vigo la acaban de poner el grado en diseño normal, y también considerar las opciones online. Por ejemplo, en la Universitat Oberta de Cataluña puedes estudiar creo que un grado de diseño también de manera online, así que oye, es otra opción más a considerar. Esta es la información que tengo yo hasta la fecha, hoy que estoy grabando día 10 de octubre de 2025, quizás ponen más grados en el momento en el que tú estás viendo este vídeo, o sea que si alguien tiene más información que lo deje en los comentarios y así pues nos ayudamos todos, entre todos. Y por último, dentro de las opciones públicas está el tema de las escuelas de arte, que es un mundo que yo tenía bastante desconocido hasta que me planteé estudiar diseño. Es que creo que al igual que todo el mundo sabe que hay un conservatorio en su ciudad, de normal también hay una escuela superior de arte y diseño. Y en estos sitios se suele estudiar pues diseño gráfico, diseño de moda, fotografía, publicidad, y la verdad que tienen grados bastante apañados y con profesores bastante buenos, así que quizás es una opción más a considerar. Es cierto que no conozco a demasiada gente que esté estudiando en estos sitios, pero también porque mi círculo está todo en la universidad, o sea que está un poco sesgado, pero en general la poca gente que conozco sí que está contenta y es bastante buena, así que otra opción más. Eso sí, como no la he vivido yo en mis propias carnes, os diría que si os decantáis por esta opción, busquéis a alguien de vuestra ciudad que lo haya cursado y le podáis preguntar un poco de información de primera mano para pues, quitaros todas las dudas. Ahora, pequeño inciso del vídeo para comentaros los motivos por los que yo elegí estudiar lo que estudié, dónde lo estudié. Todo el camino. Son bastante sencillos. Primera razón, y muy de peso, que Valencia está al lado de mi casa, entonces mis padres aprobaban enormemente esa decisión. Y cuando tienes 18 años es muy importante contar con el apoyo de tus padres. Además, Valencia es una ciudad que no es tan cara como Madrid o Barcelona, y eso pues también le da muchos puntos, porque al fin y al cabo no es lo mismo pagar un alquiler allí que uno en pleno centro de Madrid. La segunda razón fueron las asignaturas, y es que a mí personalmente, como ya os he contado en esa pequeña charla con nuestra estrella de 18 años, me interesaba mucho el ámbito del diseño digital, y esta carrera tenía esas pequeñas asignaturas optativas que podías escoger y especializarte un poquito más en ese ámbito. Es cierto que muchas veces puedes escoger una carrera por su plan de estudios y luego llegar allí y ver que es un mierdón, o que no se parece en nada, o que realmente no te gusta, pero bueno, sobre el papel lo que yo estaba escogiendo pintaba bien. Y el tercer y último motivo es que uno era público y dos, era en una universidad. Porque yo por un lado quería sí estudiar diseño, pero me apetecía vivir ese ambiente universitario, ese campus, esas instalaciones, las bibliotecas, la gente de otros grados y como ese nerviosismo, ¿no?, que hay en el ambiente universitario. Un poco lo que nos han vendido de las pelis de Estados Unidos de ir a Harvard, a Cambridge, pero versión España, versión un poco low. Yo os voy a ser muy sincera, y es que entré a la carrera con muy pocas expectativas. Tantas que realmente yo ni siquiera sabía lo que era el diseño, o sea que íbamos bien. Además, yo venía de estudiar muchos años la célula eucariota, así que estar 8 horas al día dibujando, usando colores y pintando anatomía me parecía algo chulísimo. Bueno, eso fue solo el primer cuatri, pero yo el primer cuatri estaba contentísima. El primer año, que además es súper general, diseñar lo que es diseñar, no diseñas mucho. Haces acuarela, haces anatomía, haces color, haces volumen, pero diseñar hay una asignatura
asignatura y poco más. Pero bueno, que si te lo tomas como un año de exploración y de un montón de técnicas y de un montón de herramientas, y que si volumen y que si animación y que si programación, y es un poco también descubrir qué es lo que a ti realmente te gusta, pues oye, pues puedes ser muy feliz. Si vas con la expectativa de diseñar todo el rato, quizás no tanto. También os quiero avisar ya de que estáis viendo el vídeo de una de las chicas menos nonchalant que vais a encontrar por aquí por YouTube, y es que a mí me pone feliz y contenta y me emociono por todo, en plan, por un pajarito por la calle, por las nubes, no sé qué. Yo seguramente me encuentres sonriendo y feliz y que me gusta todo. Un poco trait de people pleaser, porque lo soy. Pero creo que parte de lo mucho que yo he disfrutado estos 4 años viene pues de haber ido con esas pocas expectativas e intentar empaparse como una esponja todo el rato de todo lo que me rodeaba. Ahora se viene un melón que yo no quería abrir, pero hay que abrirlo y es justo y necesario, así que vamos a hablar de asignaturas. En general, cuando estudias diseño te vas a encontrar pues las típicas asignaturas base, igual que los ingenieros estudian mates el primer año, pues tú el primer año seguramente hagas color, anatomía, dibujo, fundamentos del diseño y como cosas muy básicas, tipografía, además en nuestro grado que es así un poco más tecnológico, pues programación, vídeo, foto y demás. Lo que sí que está muy guay y me gusta mucho del grado que yo he estudiado y creo que en el resto será bastante parecido, es el tema de las optativas. Y es que como dentro del diseño hay tantas ramas tan distintas entre ellas, está muy guay que a partir de tercero te dejan escoger tu currículum entero. O sea, tú llegas a tercero y puedes decir, pues quiero esta y esta, y te las coges. ¿Sabes? No tienes como un pack hecho o no tienes asignaturas que sí o sí tengas que hacer. Por contaros rápidamente las asignaturas que hay en mi grado, estas son las obligatorias de primero, estas son las obligatorias de segundo y luego ya en tercero y cuarto, estas son las optativas que he hecho yo en tercero y cuarto. Que hay más, pero si queréis verlas, pues miraos el plan de estudios, ¿vale? O sea, yo ya no puedo hacerlo todo. Chicos, hay que ser un poco proactivos. ¿Qué pasa? Que en estas optativas de tercero y cuarto, al menos en mi grado, no sé cómo son los otros, ¿vale? Yo estoy hablando de mi experiencia, pero quizás pasa algo parecido, ¿no? Y es que si tú pones que sea todo optativo, de normal hay un profesor para una asignatura y pon que somos 100 alumnos. Y esos 100 alumnos en una asignatura solo caben 30. Entonces, si de esos 100 alumnos, 50, 60, 70 quieren entrar en una asignatura, tienes un ratio muy elevado de personas que no van a poder entrar. Y esto es importante saberlo. Hay gente que por razones de la vida, por X, por Y, porque tienen un mal día, un mal mes, un mal cuatri, pues no pueden entrar a las asignaturas que quieren. Personalmente, yo sé que soy muy afortunada de haber podido escoger todas las asignaturas que he querido durante estos años. También es cierto que me he esforzado para conseguirlo, ¿eh? No es como que yo haya llegado, ya haya besado el santo. Pero también me parece injusto que si tú eres una persona que se apunta a la carrera queriendo estudiar diseño y tienes un mal año o un mal cuatri, pues que de alguna manera el sistema te castigue así. Por parte del sistema, que no es tan fácil meter más profesores o más asignaturas o más horas de docencia, porque al fin y al cabo son fondos públicos y la burocracia interna de la universidad, yo que estuve trabajando dentro de la propia universidad un año, es chunga de narices de mover. Pero bueno, creo que está bien que se sepa y que lo sepáis, que podéis encontrar este problema aquí, en otro grado de diseño o haciendo mecánica también, es lo que hay. Si queréis saber un poco las asignaturas que más me han gustado a mí estos años, pues han sido diseño de interfaz, obviamente, no sorprende a nadie, diseño editorial, identidad visual, muy chula de hacer marcas, proyectos de diseño y dirección de arte, muy guay también, foto de producto, artes finales, básicamente todas las que he hecho estos últimos años. Así que si tenéis curiosidad, pues tenéis un montón de contenido al respecto en el canal, buscadlo a vosotros. Y por último, la última asignatura que tienes que hacer si vas a hacer un grado en todas las carreras, en todos los sitios, es un TFG. De eso no te libras para nada porque estás haciendo un grado, así que tienes que hacer un trabajo final de grado. Y no pasa nada, se le da mucho bombo, pero no es para tanto, es un trabajo chulo, puedes hacer portfolio, puedes explorar en temas que te gustan y te ayuda como para cerrar esta etapa y decir, venga, se ha acabado, ya está. Estudiar diseño es carito, pero no tan carito como estudiar Bellas Artes. Y a mí eso me tranquiliza un poco. Bueno, no. A ver, realmente estudiar cualquier grado universitario tiene sus costes implícitos, así que no creo que sea mucho más caro que cualquier ingeniería. Incluso puede que un poco más barato, no sé, ahora lo vemos. Vamos a hacer una pequeña estimación aproximada. Por un lado, lo primero que vas a tener que pagar, vayas a donde vayas, es la matrícula. Si esta es una universidad pública, obviamente va a ser mucho más baja, y en una privada, pues ya hemos comentado más o menos los costes. Vamos a hacer un poco un ejemplo de cuánto costaría estudiar mi grado ahora mismo, este año, 2025. Y es que el crédito ahora mismo cuesta 14,03 € y si lo multiplicas por los 60 créditos que tiene un año, considerando que hagas
curso por año, se te queda una matrícula anual de unos 842 euros. A todo esto, obviamente, pues puedes optar a becas como la beca del Ministerio, la beca de la Generalitat Valenciana o de las distintas comunidades autónomas, y además si sacas matrículas de honor un año, eso se te convalida para pagar la matrícula del año de después. Ese gasto lo tenemos ahí, pero a ese gasto le tenemos que sumar un ordenador. Es cierto que no es obligatorio tener un ordenador, pero es que sobrevivir a la universidad sin tu propio portátil es jugar en modo muy difícil. Y si lo has hecho, yo te aplaudo desde aquí, o sea, me parece increíble. Puedes tener un sobremesa, también es cierto, pero lo más cómodo, porque estás yendo y viniendo a la universidad, es tener un portátil. Así que vamos a echarle unos 1.200 euros. Yo creo que en el mío me gasté 1.000, no llegaba a 1.100. Y estaba muy bien, porque me pillé un Mac con el descuento de educación, así que a este ordenador le tenemos que meter programitas de diseño, que quizás el primer año no son tan necesarios, pero el segundo, el tercero, el cuarto, obviamente sí. Y los programitas, pongamos que coges una oferta de estas de Adobe y pagas unos 20 euros al mes de suscripción. Ay, siempre pagando Adobe, es que no acaba nunca. No cabe nunca. Es cierto que hay otros software, como por ejemplo Figma, que son gratuitos, o los programas de Affinity, que son como parecidos a los de Adobe, que creo que son de un pago una vez y ya está. Y hay gente a la que le gusta más ese modelo, así que, pues oye. El problema es que Adobe es el estándar de la industria, así que te lo has de comer con patatas. Como otros costes, además, yo añadiría, sobre todo los primeros años que haces como más trabajo analógico y manual, pues que si te compras papel de acuarelas, pinceles, tinta china. Todo el mundo tenemos nuestro bote de tinta china todavía casi intacto, pero nos lo hicieron comprar en primero. Son cosas que, lo dicho, se usan mucho al principio, luego no tanto, aunque luego de vez en cuando abres un cajón y dices, tengo aquí un bote de wash, y pintas así un poco y estimulas tus juguitos creativos, así que no está tan mal. De aquí vamos a estimar, no sé, unos 100, 120 euros en toda la carrera de esto. Depende un poco también de la carga manual, tipo si tiras por un diseño más de ilustración, pues a lo mejor es más dinero, pero en general con esto está bien. Y como guinda del pastel vamos a sumarle el gasto de imprimir, porque cuando empiezas a hacer trabajitos así un poco más serios, pues un cartel, un proyecto editorial y demás, son proyectos que de normal tienes que imprimir. Son gastos que pues van sumando, y a veces imprimir en un A2, como es un tamaño muy grande, te cuesta ya solo 15 pavos una cara, así que esa es la parte carita y que va doliendo. Pero bueno, y lo chulo que es luego ver como tus pegatinas en la vida real, porque nadie habla de eso. Así que, sumando todo esto, nos quedaría aproximadamente este total que veis aquí en pantalla. Si hacemos el cálculo también hipotético de que fuera una escuela privada con unos 10.000 euros de matrícula al año, la suma sería algo así. Y a todo esto también tienes que sumarle si tienes que mudarte de ciudad y demás. Estudiar es caro, y mirad que vivimos en España, que es un país con una educación fantástica, pero yo que sé, en Estados Unidos que pagan 50.000 dólares al año de matrícula. ¡Qué dolor! Pasemos ahora a hacer un pequeño repaso, un pequeño eje cronológico de cosas, de eventos, de curiosidades que quizás te pueden iluminar un poco si te estás planteando estudiar diseño. Vale, los primeros años, sobre todo los primeros 2 años, sobre todo el primero, yo me sentía un pez recién salido del agua al que habían tirado como así encima de la mesa y estaba luchando por sobrevivir. Esa era yo. Y creo que éramos todos, o sea que es normal. Mucho síndrome del impostor, mucho miedo por si realmente se me daba bien o si realmente podía dedicarme a lo que yo quería. Mucha comparación con mis compañeras, porque muchas venían pues de haber dibujado toda su vida y súper bien, y de escuelas y de bachillerato de arte, y yo con mis integrales decía, ¿qué hago yo aquí? Pero a pesar de ello tengo que decir que esos 2 primeros años de carrera fueron increíbles a nivel de amigas, de pasármelo bien, de descubrir un montón de la uni, de la ciudad, de mí misma. O sea que creo que en balance son años chulos, aunque te sientas perdidísimo. Tocamos 1.000 millones de áreas distintas de diseño, creatividad, de ilustración, foto, vídeo, programación, en plan, todo lo que te puedas imaginar lo hacíamos. Incluso teoría, poca, pero algo de teoría había por ahí perdida. Que esa es otra, no sé si lo he comentado, pero casi no hay exámenes y los pocos que hay tampoco son muy importantes. Así que, bueno, por eso se meten con nosotros los ingenieros. Pero a que ellos no saben hacerte un mock-up igual de chulo que lo haces tú. No saben. Hacíamos 1.000 millones de malabares para conseguir una cosa muy específica para un trabajo, porque queríamos dar lo mejor de nosotras para cada entrega, cosa que era pues chulo, pero también un poco cansado. Y es cierto que aprendes a trabajar en equipo de categoría. O sea, no sé si es cosa solo de mi grado o de otros que también lo enfocan así, creo que depende también un poco del profesorado, pero en nuestro caso siempre hemos trabajado en parejas, en tríos, en grupos de 4, y los resultados no solo son mejores, sino que además pues aprendes otra manera de trabajar, que al final es muy parecida a la que luego te encuentras en el mundo real, así que importante conocerlo. Y es que yo sé que mucha gente cuando escucha trabajo en equipo se queda como susto, no quiero volver a las cartulinas de tercero de la ESO, pero no es lo mismo hacerlo con gente que a lo mejor no tiene interés que hacerlo con gente con la que te llevas bien, que seguramente es tu amiga, que tiene mucho interés, mucha pasión y es muy buena. O sea, es que es otro rollo, totalmente. Y cuando lo probéis, me diréis. A ver, si no quita que siempre haya el típico trabajo en grupo que digas, por favor que alguien me mate, pero
son poquitos. Este fragmento del vídeo solamente es para decirte que si al final te decides por esto, es muy normal que los primeros meses, incluso el primer año, te plantees si realmente esto es lo que quieres o si deberías tirar la toalla, porque lo hemos hecho todos, vaya. Yo, mirad que me he quedado pocas veces en esta vida acabando trabajos por la noche, porque como que yo a partir de las 11 cortocircuito y ya no puedo pensar, o sea, prefiero madrugar y acabar el trabajo que al revés, pero bueno, las pocas veces que me he quedado hasta tarde han sido en primero y en segundo de carrera, llorando con un bote de agua en una mano, un pincel en la otra y una cosa feísima de acuarelas enfrente que no me daba tiempo a repetir porque las acuarelas necesitan mucho tiempo para secarse y yo no podía encender el secador a las 3 de la mañana y despertar a mis compañeras de piso de primero. Así que bueno, son cosas que pasan y que te harán plantearte tu vida, pero si lo miras desde fuera, es más, si lo miramos desde aquí ahora, lo mira, esta estrella diría, chica, no pasa nada, en plan es un trabajo y va a pasar y vas a hacer trabajos geniales después de. Pero a veces como que te puedes ofuscar muy fácil con lo que tienes delante. Ahora sí, pasado primero y segundo, que son como esos años de bebé aprendiendo a andar un poco torpe, comienza tercero, que para mí tercero fue el año de el glow up, ¿no? O sea, de yo ver mis trabajos y decir, me gusta un poco. Y creo que en parte es por las series asignaturas chulas que tuvimos y que te enseñan pues ya no solo los básicos, sino qué cosas pueden darle como a todo lo que haces y que realmente empieces a creértelo, a confiar en ti y a experimentar incluso más con cada trabajo, porque como ya tienes confianza, puedes aplicarla a todo lo que estás haciendo y pensar, sí, tengo buenas ideas, sí, tengo buen criterio y sí, tengo buen sentido del diseño. Además, como que también tienes las habilidades que te faltaban en primero y en segundo, que cada 10 minutos tenías que buscar un tutorial en internet, ¿no? Ahora en vez de cada 10 minutos es cada hora y media, pero oye, me parece un gran avance. Siendo que este como crecimiento a nivel personal y de diseñador es como cuando eres pequeño y creces y no te das cuenta hasta que vas a ver a tu abuela, que hace 3 meses que no la ves porque vive en el pueblo, no porque no haya que ir a ver a tu abuela, y tu abuela te dice, ostras, qué alto estás. Pues con el diseño y con este momento de revelación creo que es un poco parecido y espero que siga pasando a lo largo de los años, ¿no? Que es como este crecimiento muy paulatino, muy poco a poco, que tú no te das cuenta hasta que un día acabas el trabajo y dices, lo he hecho yo, y antes hacía esta otra cosa que era feísima. Y de repente hay como mucho espacio entre quién eras y quién eres ahora, y ese sentimiento, es que está muy chulo, es que está muy chulo. Además, en tercero empiezas a hacerte un poco el portfolio, empiezas ya un poco a plantearte qué ramas me gustan más, qué ramas me gustan menos, me quiero ir fuera al acabar la carrera, quiero especializarme, un máster, no un máster, trabajar, prácticas, a salir todas estas dudas. Y además ya puedes empezar a hacer prácticas, que por suerte la UPV tiene un convenio maravilloso en el cual sí o sí te las han de pagar. Es cierto que es mucho dinero, pero bueno, al menos no estás llevando cafés por 0 euros la hora, sino que es por unos 5 euros la hora, que está bastante mejor. Y yo sé que este vídeo es para si te estás planteando siquiera entrar a la carrera, pero creo que también está guay hablar de las cosas muy chulas, y creo que la cosa más chula es el último año. Bueno, al menos en mi experiencia y en la de mis amigas más o menos también, porque es el año en el que ya confías mucho en ti, ya diseñas rápido, ya diseñas bien, ya tienes confianza, te llevas increíble con tus amigas, ya sabes cómo hacer los trabajos en grupo que te queden chulísimos casi sin pensarlo. Es como cuando ya lo tienes todo y entonces se acaba, ¿sabéis? O sea, que siento que siempre pasa lo mismo, ¿no? Lo mejor es justo antes del final. Aquí volvemos un poquito al punto en el que estábamos con 18 años de no saber qué hacer con nuestra vida de ahora en adelante. Bueno, antes era no saber qué carrera estudiar y ahora es no saber qué hacer con tu vida realmente, que creo que es un poco una crisis un poquito más grave, pero que se parecen un poco. Así que quizás la gente de cuarto y la gente de 18 años pueden empatizar. Y lo que podemos sacar, yo creo, de este overview muy rápido de 4 años es que no vas a diseñar bien el primer año, ni el segundo. Y el tercero empezarás. Y seguramente el cuarto todavía hagas alguna chapuza. Yo también las he hecho. Vamos, que en 4 años no vas a aprender a diseñar como Paula Scher, porque Paula Scher lleva diseñando muchos más años que tú. Así que date tiempo, querida. Si le has dicho a tu abuela que quieres estudiar diseño gráfico, seguramente ella te preguntará 2 cosas. La primera de todo es, ¿qué es eso del diseño gráfico? Y la segunda es, pero hijo, ¿y entonces de qué trabajarías? A la primera pregunta seguramente le contestes algo relacionado con el color, las tipografías, los logos, las marcas, la comunicación, la publicidad. Abuela, vamos, que voy a ser la persona que hace las etiquetas del bote de Nutella que me compras siempre que voy a verte. A la segunda quizás no tienes respuesta. Todavía. A ver, como todo en esta vida, estudiar una cosa no te garantiza que vayas a trabajar de eso, ni te garantiza que vayas a conseguir trabajo, pero te da muchas más papeletas, obviamente. A nivel de datos, pues me encantaría tener aquí una estadística de todas las personas que son diseñadoras y no están en el paro, pero no las sé. Sí que te sé decir que, por ejemplo, en mi grupo de amigas, más o menos la mitad, un poco más, ya tenemos trabajo, unas prácticas que están bien y llevamos 2 meses desde que hemos acabado, y otras promociones sí que sé que en general la gente tiene trabajo, o sea que hay esperanza. Todo el mundo no lo sé, no creo, el mundo no es tan fácil.
pero la gente que se mueve y que busca las cosas, en general, sí que tiene trabajo. Y de algo chulo, ¿eh? Ahora bien, ¿de qué puedes trabajar y en qué te puedes especializar? A nivel de especializaciones, pues el diseño es como una palabra muy grande, como un poco paraguas, y puede ser como diseñador genérico, ¿vale? Pero te puedes especializar en diseño de packaging, que son las personas que diseñan los embalajes, en plan, la caja de cereales de Mercadona, alguien la ha hecho. Y esa a lo mejor no está en premium, pero el packaging de Holistic, el suplemento este carísimo para que no se te caiga el pelo a puñados, que no sé yo si funciona, también lo ha hecho alguien y es un poco más bonito. Puedes hacerte diseñador editorial y especializarte en libros, revistas, trabajar en editoriales, haciendo portadas o maquetando todos estos formatos por dentro. Puedes especializarte en diseño digital o diseño UX UI o diseño de producto digital, que tiene muchas nomenclaturas, pero vamos, hacer webs, apps, software, hacer campañas de comunicación digital, que básicamente es en los que me estoy especializando yo. Puedes especializarte en diseño de marca o branding y enfocarte en la creación de los universos visuales y no solo visuales, sino también de comunicación, de lenguaje, de sensaciones que tiene una marca. Yo que sé, por ejemplo, piensa en el Zara, que cuando entras huele a Zara y es como que se siente Zara y eso es la marca, ¿no? que hay detrás. Y pues hay un diseñador que está detrás de todo eso. Y bueno, esos son como las especializaciones más clásicas de diseño. Pero si estudias una carrera de diseño, no significa que tengas que acabar solo en algo de estas 4. También te puedes dedicar a la publicidad, te puedes dedicar a la edición de vídeo, a la creación de contenido, puedes ser community manager, fotógrafo, puedes ser director de arte en producciones audiovisuales, ilustrador, dedicarte al mundo de los videojuegos, al mundo del streaming, a crear assets, a modelar cosas en 3D, a animar cosas en 3D, a hacer preproducción de animación, a hacer postproducción de animación, a hacer concept art. Hay tantas cosas, me encantaría saberlas todas, pero es que ni siquiera yo me las sé y te estoy diciendo como son las que se me ocurren y se me vienen a la cabeza. Investiga, si es algo que te interesa, investiga, por favor. Y luego a nivel de sitios donde puedes trabajar, es bastante interesante saber que la mayoría de empresas, sobre todo las empresas un poco más grandes, suelen contar con un diseñador in-house. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, no sé, Porcelanosa, ¿vale? Porcelanosa no hacen diseño gráfico, pero Porcelanosa tiene que hacer una serie de flyers o una serie de pancartas o una serie de carteles para sus eventos, pues podrían o contratar siempre a una persona o tener a una persona contratada dentro de su equipo, y suele ser este tipo de perfiles. Puedes trabajar en agencias y estudios de diseño, puedes hacerte freelance y trabajar por tu cuenta, o también puedes trabajar directamente en el mundo de la publicidad. Un tema que vamos a cubrir muy brevemente, pero no quería irme de aquí sin hablar de ello, es el tema del salario, o de cuánto podemos esperar cobrar una vez habiendo estudiado diseño y pues trabajando de ello más tarde. Porque bueno, si te estás planteando estudiarlo, creo que está guay que tengas esta información, ¿no? ¿Cuánto vas a cobrar? Yo no lo sé y no te lo puedo decir. Además, los únicos datos que puedo compartirte son mi sueldo y el de mis amigas, cosa que no pienso hacer por muy transparente que me guste ser, hay ciertos límites que no. Lo que sí que voy a hacer es dejarte abajo en la descripción un análisis muy guay que hace todos los años una diseñadora digital que se llama Chris Busquets, y es un análisis pues de sueldos en el sector del diseño. Sobre todo está enfocado a sueldos del sector del diseño digital, pero también hay una comparativa con el sector del gráfico. Así que creo que incluye datos de los dos y puede estar muy guay para que te hagas una idea. Y de nuevo, si te interesa más, investiga. Vamos ahora a hacer un poco lo que en inglés se conoce como spill the tea, o hablar de las cosas un poco feas, un poco malas, porque no todo puede ser de rosas. Estrella, no todo puede ser de rosas, tienes que contar también cosas malas. Así que voy a dejar de romantizar un poquito por un rato y os voy a contar cosas que no me han hecho tanta gracia de estudiar diseño, o que a lo mejor está guay que tengas en cuenta antes de tomar esta decisión. En primer lugar, quería hablar de que la creatividad es limitada y que seguramente tú antes llegabas del instituto a casa tal y después de hacer lengua castellana te apetecía ponerte a dibujar, pero seguramente si llevas 8 horas haciendo un cartel y haciendo algo creativo y ya ha consumido como mucha energía tuya, es bastante complicado que quieras llegar a casa y ponerte a hacer más cosas creativas. O sea que si antes tenías todo el tema creativo como algo muy de hobby, seguramente ahora tengas otros hobbies que no sean tan creativos, o al menos no exploten esa parte de tu creatividad. No sé si me estoy explicando. O sea, por ejemplo, si antes pintabas mucho, a lo mejor ahora haces crochet, que también es creativo y también te divierte y te entretiene, pero hacerlo todo 16 horas al día es bastante complicado. Segunda cosa, el ritmo de trabajo es muy alto. Yo sé que mucha gente piensa que por estudiar en la Facultad de Bellas Artes todo va a ser una María y todo va a ser color de rosa. Y lo entiendo porque, oye, yo no hago integrales feas y además tampoco tienes que poner los codos y empollar hasta que te sepas la Biblia de pe a pa. Pero es cierto que si
las personas que hacen eso lo hacen durante 8 horas al día, nosotros y nosotras también estamos 8 horas, 10, 12 haciendo un proyecto. E incluso a veces el perfeccionismo no te deja dejar tu proyecto cuando lo tenías establecido, sino que le echas más y más y más horas hasta que sale como tú querías y como tú quieres que se vea. Así que no es tan sencillo como coger y poner un color bonito al lado de una tipografía bonita. Seguramente ese cartel que a ti tanto te gusta, esa marca, esa comunicación, ese vídeo, llevan detrás un montón de horas que de normal no se ven, y además tienes que pensar que la gente muchas veces no los va a apreciar y no va a saber ver detrás el esfuerzo. Así que también es parte de nuestro trabajo decir, oye, esto de aquí que estás viendo me ha costado mucho esfuerzo, mucho tiempo, muchos quemaderos de cabeza. Aprécialo o no, bueno, cada uno que haga lo que quiera. El networking y el portfolio no te van a dejar respirar. Y es que muchas veces en el mundo del diseño sí es cierto que tu trabajo habla por ti, pero tú y tu trabajo no os podéis separar. El networking y el portfolio te van a seguir toda la vida, y es que vas a tener que estar toda la vida actualizando el portfolio, el PDF, la web y tu presencia en redes sociales, y además pues intentando estar activo en tu comunidad, tanto de manera digital como presencial. Sobre todo pues si tu ciudad tiene movimiento, como pueden ser Valencia, Madrid, Barcelona, pues oye, está muy guay apoyarte en gente de tu entorno. Pero sí que es cierto que hay veces que te puede dar una pereza horrible ir a otro evento de diseño o hablar con gente que a lo mejor no te apetece hablar con ellos hoy, te apetece irte al bar a tomarte unas cervezas. Pues sí, pero quizás te toca hacerlo. El tema del trabajo en equipo te va a acompañar dentro y fuera de la carrera siempre. O sea, estás en un ámbito en el cual los proyectos grandes, los proyectos por los que realmente te van a pagar, seguramente necesiten de más de una persona. Ahora puedes ser freelance toda tu vida y no hablar con nadie, no colaborar con nadie. Ok, puedes hacer eso, pero las mejores cosas salen de la colaboración. Así que si eres una persona que quizás no te gusta tanto, no sé, dale una vuelta. A veces además es complicado si intercalas las amistades con el trabajo en equipo, porque si hay algún tipo de rifirrafe, algún tipo de trifulca, tenéis que tener unos límites muy bien definidos, tanto tú como la otra o las otras personas, para intentar que eso no afecte a vuestra amistad. Y creo que a todos nos ha pasado y no es gracioso. A nivel de trabajo, seguramente tus primeros trabajos sean unas prácticas mal pagadas o unos logos por 100 euros, que es regalado, aunque también es cierto que si es de los primeros que haces y es un poco feo, 100 euros está muy bien si no merece la pena, pero la cuestión es que al principio seguramente no te hagas millonario y no te puedas comprar un chalet en Marbella con tu sueldo de diseñador gráfico, pero creo que si estás viendo este vídeo no quieres forrarte en el dólar y estarías viendo uno de cómo invertir en criptos con 18 años, así que sabes dónde te estás metiendo. Y por último, quería mencionar que diseñar se va a convertir en tu trabajo, y un trabajo es algo por lo que te pagan para hacer X horas al día. O sea que hay veces que va a ser divertido, y yo considero que mi trabajo es muy divertido y me lo paso muy bien y estoy muy contenta de hacerlo, pero al fin y al cabo es un trabajo, ¿vale? O sea, no es estar en tu cama tumbado no haciendo nada. Muchas veces nos venden, ¿no?, que si estudias algo que te encanta no vas a trabajar nunca. Y hasta cierto punto sí, pero hasta cierto punto no, ¿sabéis? Es como, el trabajo es trabajo, chicos. Así que hay que mentalizarse un poco por eso. Pero bueno, yo también soy muy fan y muy defensora de que mejor trabajar en algo que te guste que en algo que te horrorice completamente. Ahora quería hacer una serie de rapid fire questions, sabéis que son como estas preguntas que hacen en los podcasts a veces, que es como de muy rápido y yo intento responder muy rápido, si no me trabo porque hablo mucho y no sé, así respondo a quizás preguntas comunes que se te pueden venir a la cabeza. ¿Qué es lo mejor de estudiar diseño? La gente tan chula que te encuentras a tu alrededor. ¿Qué ha sido lo peor de estudiar diseño? El estrés que te generan los proyectos y sobre todo cuando no se te ocurre una idea y la entrega es para ayer. ¿Cómo puedo destacar? No calques Pinterest y intenta que la IA no te dé la idea de tu próximo proyecto. ¿Hay que saber dibujar? No, pero si tienes alguna asignatura de dibujo seguramente tengas que pasar por ella y oye, siempre es una herramienta muy guay saber ilustrar para otros proyectos. ¿Qué ordenador necesito? Mira, si me dieran 1 euro por cada vez que alguien me ha hecho esta pregunta, no sería millonaria, pero yo creo que a 20 o a 30 llegaría. Y no te sé recomendar uno en específico, porque depende de cada persona, y podría hacer un vídeo solo de esto, pero yo te puedo decir el que me compré yo en su día, que fue el Mac M1 Air de 512 de almacenamiento y 16 GB de RAM. Menos de eso no me cogería, y menos en 2025. ¿Puedo ser autodidacta y saltarme todo esto de la universidad? Sí que puedes, pero tienes que ser una persona muy disciplinada y no tienes esas correcciones que te hacen los profesores o los feedbacks. Entonces también tienes que ser muy autocrítico y saber criticar tu trabajo para poder mejorarlo. ¿Se puede? Sí, es muy complicado y yo creo que no lo recomendaría. ¿Te arrepientes? Ni un solo día. Quizás solo cuando me cuentan lo que cobra un neurocirujano, pero después se me pasa. ¿Se puede entrar si vengo de ciencias o de letras? Sí, totalmente. O sea, solo tienes que prepararte las asignaturas específicas de la EBAU. Es cierto que ahora creo que está más complicado, cuando yo estaba era un poquito más sencillo, pero si lo sabes con tiempo, no hay nada imposible. Una asignatura en la EBAU es bastante fácil. ¿Tengo que saber usar Adobe? No.
O sea, los profesores te enseñan más o menos, ¿eh? Es bastante, te enseñan lo básico y luego ya aprenderás tú a nadar en la piscina, pero en general te enseñan. O sea, que tú crees que en general merece la pena. Si realmente crees que te puede gustar, totalmente. O al menos yo le daría la oportunidad. Así que bueno, después de esta charla de no sé cuántos minutos, porque realmente no sé ni cuánto llevo hablando, espero que este vídeo, si estás en ese proceso de dudas, incertidumbre, te haya ayudado un poquito. Hemos visto casi todo lo que se me ocurría que podía contaros y os podía interesar, cosas así un poco más feas, no sé, creo que no me he dejado nada, pero pequeña persona que tiene dudas y está viendo este vídeo, si crees que me he dejado algo o tienes cualquier tipo de curiosidad, déjamelo abajo en los comentarios, que yo encantadísima de contestarte. Ahora bien, hay una pregunta que solo tú puedes responder y es la de si realmente quieres estudiar esto. Y yo ahí no me puedo meter. Te deseo mucha suerte, estés en el punto en el que estés y tengas las inquietudes que tengas. Yo sé que ser una persona creativa no es nada fácil en un mundo súper enfocado a la productividad, a los números y a generar más y más dinero. Así que yo creo que solo habiendo hecho clic en este vídeo ya has hecho un pequeño statement de quién eres y de qué manera te quieres presentar en este mundo. Muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, ya está.